La bendición, segunda parte. Y es que la bendición es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento mismo de estos bienes, o sea, de bienes de prosperidad, de bienestar, etc. Quiero hablar acerca de el hombre declarando o impartiendo la bendición. En la carta a los Hebreos podemos leer: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por alguien mayor, nos declara en este versículo 7 del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Este acto en el cual la persona que bendice es superior a la bendecida supone un beneficio para el que es objeto o receptor de dicha bendición. Esto, por supuesto, sobrepasa las simples palabras y es todo un privilegio. Podríamos decir, es toda una bendición. En la Biblia está claro que Dios, como autoridad principal y fuente de toda autoridad, como autoridad superior que es el Señor, por encima de todos los seres humanos y de toda la creación, Él bendice a la creación y la humanidad, como vimos en el tema de la semana pasada. Pero en esta semana quiero enfocarme en el hecho de que seres humanos que por alguna razón son superiores a otros, bendicen a otros seres humanos. Tristemente, este es un mundo lleno de prejuicios. Y quizás cuando dije seres humanos superiores, algunos pensó, pero si todos los seres humanos somos iguales, ¿no sería raro que a alguien le viniera esa idea a la mente o al corazón? Pero si todos somos iguales, ¿cómo es eso que un ser humano es superior a otro? Realmente les ruego que desechemos todo pensamiento preconcebido, llegar a conclusiones por adelantado, y más bien pongamos atención al tema y no permitamos que los prejuicios y esas ideas y actitudes que en este caso son incorrectas nos priven de la bendición que el Señor quiere darnos precisamente. No nos dejemos robar la bendición que nuestro Padre eterno tiene para cada uno de nosotros. Es triste cómo muchos hijos de Dios no están viviendo en la bendición que Dios tiene para ellos, que Dios les ha dado y que compró a gran precio para ellos. Se las están dejando robar. La bendición humana representa buenos deseos personales o colectivos, como si se tratase de una clase especial de oración a Dios. O sea, me refiero no cuando un ser humano bendice en sí mismo, sino basado en Dios. Repito, representa buenos deseos, ya sean personales o colectivos, como si se tratase de una oración a Dios. O sea, cuando un ser humano está bendiciendo a otro, está haciendo como una oración a Dios, y eso es la bendición. Es un pedido que le hace a Dios, y eso declara sobre la persona. Veamos el caso. Recordemos que estamos hablando de una persona, de un ser humano superior, bendiciendo a otro, que en este caso estaría en una posición de inferioridad. Veamos. Padres bendiciendo a hijos. ¿Quién es superior allí? Pues el padre y la madre, que son la autoridad principal en ese hogar. Vemos el caso, que por cierto estuvimos mirando la semana pasada, el caso de Isaac, el hijo de Abraham, bendiciendo a su hijo Jacob. Pero en ese mismo contexto, en Génesis 27, también sale que él bendice a su otro hijo, Esaú. Un padre bendiciendo a sus hijos. No me voy a meter mucho en eso porque, como dije, la semana pasada lo estuvimos viendo. Pero miremos el caso de abuelos bendiciendo nietos. Y enfoquémonos en el caso de Jacob bendiciendo a sus nietos, a los hijos de José. Ya Jacob estaba en Egipto con toda su familia, y un día entonces
bendice a los hijos de José, sus nietos. Vamos a mirar. En Génesis capítulo 48, versículos del 8 al 9, leemos. Recordemos que a Jacob también Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, ¿verdad? De ahí viene el nombre de la nación y del pueblo de Israel, porque son los descendientes de Jacob. Entonces dice, y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Qué hermoso, ¿verdad? Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Siglos después, cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, ¿verdad? Recordemos que pasaron los 400 años en Egipto, luego salen a la liberación a través de Moisés como líder e instrumento principal de Dios del pueblo de Israel. Salen libres, duran los 40 años en el desierto y luego, dirigidos por el Señor a través de Josué, conquistan la tierra prometida. Cuando llegó el momento de la repartición de la tierra, estos dos hijos de José, los nietos de Jacob, por los cuales él oró aquí, recibieron territorio y fueron considerados como si fueran hijos de Jacob. O sea, heredaron como cualquiera de las otras tribus de Israel, cuando ellos no eran hijos de Jacob, sino nietos. Pero todo vino como resultado de esta bendición. Por eso se habla del territorio o la tribu de Efraín, o el territorio o la tribu de Manasés, cuando ellos realmente son descendientes, son los hijos de José. Ellos los dos conformarían la tribu de José, pero heredaron cada uno. O sea que hasta cierto punto decimos que José heredó doble, ¿verdad? Sus hijos, entonces, cada uno heredó. Y eso tiene que ver con la bendición que dio Jacob aquí. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando bendecimos, algo sucede. Algo sucede. Y por cierto, en esta bendición, Jacob hizo algo a la hora de bendecir. Impuso la mano derecha sobre el menor de los hermanos. Era Efraín el menor y el mayor era Manasés. Y con esto que hizo Jacob, bendijo de manera especial al menor, Efraín, y lo puso como si fuera el mayor. Y aún vemos cómo cuando recibieron la tierra y durante todo el tiempo en el pueblo de Israel, la tribu o el territorio de Efraín fue mayor y más poderoso que Manasés. La tribu de Efraín fue más poderosa que la de Manasés, e inclusive luego que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, muchas veces al reino del norte, que luego que se le llamaba el reino de Israel, formado por 9 tribus, pero ya vemos por qué en otras ocasiones he dicho por 10 territorios, porque estos dos quedaron dentro del territorio del reino de Israel. Muchas veces a ese reino de Israel se le llama Efraín en la Biblia. Oigan a qué nivel de autoridad, como resultado de esta bendición, llegó que en este momento era un niño, ¿verdad? Su descendencia. El otro territorio era compuesto por el territorio de la tribu llamado el territorio sur, el reino del sur, que eran los judíos, que eran compuestos por 3 tribus, la tribu de Judá, Benjamín, y los levitas que no tenían territorio, ¿verdad? Como lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, qué hermoso y cómo Dios respaldó la bendición de este abuelo sobre sus nietos. Ahora miremos la familia bendiciendo. En el caso de Rebeca, quien fuera la esposa de Isaac, el padre de Jacob, hemos estado hablando de Jacob, o sea, Isaac, el hijo de Abraham, su esposa fue Rebeca. Pero cuando Rebeca iba a dejar la casa de sus padres para irse a casar con Isaac, sucedió algo. Vemos allí en este versículo de Génesis 24:60 cómo no sale aquí el padre o la madre bendiciendo, sino toda la familia bendiciendo. Y bendijeron a Rebeca
y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Toda la familia ya estaba bendiciéndola cuando ella salía para ir al territorio donde estaba Isaac, y allí entonces contraer nupcia, casarse. Y realmente yo creo, porque lo veo realmente, que esa bendición que esta familia declaró sobre Rebeca también fue respaldada por el Señor. Pongamos mucha atención a eso. Dios respaldó esa oración, esa bendición familiar hacia esta mujer. Esto es una realidad. Veamos que el pueblo de Israel es descendiente de esta mujer, porque normalmente se habla de los hombres, pero claro, hubo mujeres también. Así como se hablan de los patriarcas, Rebeca es una de las consideradas matriarcas, igual que Raquel y Lea. Son de las llamadas matriarcas del pueblo de Israel. Y descendiente de esta mujer, como he dicho ya, es el pueblo de Israel. Hoy en día, fíjense que en la bendición, quiero hacer énfasis, en la bendición le dicen: sé madre de millares. Pero quiero hacer énfasis en esta parte. Por supuesto, esto se hizo una realidad. Pero también miren este punto: posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Le están diciendo que tu descendiente siempre venzan en la batalla, triunfen sobre sus enemigos. Y hoy vemos eso que está a través de la historia, y hoy en este tiempo sobre todo, eso es una gran realidad. El pueblo de Israel, que es descendiente, la nación de Israel, es descendiente de esta mujer, Rebeca, tiene uno de los ejércitos más efectivos de la actualidad y de hace ya varias décadas. Las Fuerzas de Defensa de Israel, la FDI, ellos no se llaman Fuerzas Armadas, más bien se llaman Fuerzas de Defensa de Israel. Son las más temibles de todo el Medio Oriente. Y son uno de los ejércitos más capacitados y más fuertes de todo el mundo. Y se habla que hombre por hombre, como individuos, porque ellos no tienen un ejército en cuanto a cantidad de hombres demasiado grande, pero como individuos son de los principales guerreros y especialistas en guerras del mundo. Entonces, por ejemplo, recordemos, luego de que Israel resurgió como país en el 1948, ellos han tenido muchas guerras. Pero una guerra muy conocida es la llamada Guerra de los 6 días. En esa guerra, que fue en junio de 1967, las fuerzas de defensa de Israel se enfrentaron a una coalición de ejércitos de 4 países. Se enfrentaron a los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y en solo 6 días, oigan bien, en solo 6 días vencieron a esos 4 países. En solo 6 días. Y ahí fue que Israel entonces le quitó territorio a esos países. Y no los territorios que tienen solo actualmente, mucho más. Porque toda la península del Sinaí se la quitó a Egipto. Y es un territorio grandísimo. Le quitaron todo lo que son los altos del Golán, que pertenecían a Siria y que Israel lo posee actualmente, y por nada se los va a devolver, porque desde allí los sirios atacaban siempre a Israel, a los colonos israelitas, desde las alturas del Golán. Y así también tomó todo lo que es Cisjordania, la Franja de Gaza, todos esos lugares, tomó por completo a Jerusalén. Y todos esos territorios que los palestinos reclaman como territorio de eso, Israel los recuperó en guerra. Eso que llaman los territorios ocupados. Fue que cuando a Israel estas 4 naciones le atacaron, Israel entonces les quitó territorio. Ellos le atacaron, Israel les quitó territorio. Luego, cuando Israel hace el acuerdo de paz con Egipto, le devuelve a Egipto lo que es la península del Sinaí. Luego, cuando hizo los acuerdos de paz con los palestinos, dirigidos por Yasser Arafat y todos ellos, entonces le devolvió
cierta autoridad sobre ciertos territorios en Israel, pero que siguen bajo el control de Israel, la gran mayoría. Pero bueno, no me voy a meter mucho en esos detalles. Pero vemos cómo Israel manifiesta la bendición con que esta mujer antepasada, madre del pueblo de Israel, fue bendecida al salir de su familia para ir a casarse. Miremos el caso de Moisés, o sea, otro hombre bendiciendo a otras personas. Unos 500 años más o menos después, Moisés, como pastor y líder principal, bendice al pueblo de Israel antes de morir. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 1, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y ahí usted puede leer la bendición luego en Deuteronomio 33 en su casa, de motivo a que lo haga. Moisés entonces consideró y reconocía que la bendición era algo tan importante que antes de morir bendijo al pueblo de Israel. Resulta ser que Moisés sabía que se iba a morir porque Dios se lo dijo. Y si usted sabe que se va a morir ya, o si usted sabe que se va para un viaje y que va a durar mucho tiempo, ¿qué usted hace? Usted trata de dejar ordenadas las cosas antes de usted irse. Usted va a tratar de dejar ordenada su casa y va a hacer lo más importante. Lo que usted considera más importante, a eso que usted le va a dedicar los últimos momentos de su vida, si usted sabe cuándo se va a morir. Moisés lo sabía, y una de las cosas que hizo fue bendecir al pueblo. La bendición no es cosa de juego, hijos de Dios. Es algo sumamente importante. Muy importante. Y es triste como he visto que tantos hijos de Dios no le dan importancia a la bendición. No le dan importancia a eso. Lo ven como algo, como que hoy se va a hacer de noche, mañana va a amanecer, como algo que es muy normal y que no tiene ninguna importancia. En la palabra de Dios vemos que la bendición tiene una gran importancia y trae grandes resultados. Dios, por ejemplo, que por supuesto sabe muy bien la importancia que tiene la bendición, Él a los sacerdotes, a los levitas en el pueblo de Israel, les mandó a que bendijeran al pueblo. Hay algunas personas altivas que menosprecian esto y dicen: pero si ese es un hombre igual que yo, si esa es una mujer igual que yo, y que tal cosa. Aquellos que tienen esas actitudes, ¿saben lo que les pasa? Se pierden la bendición. ¿Por qué? Porque hay personas que Dios coloca en ciertas posiciones para ser de bendición a otros. Y que Dios respalda la bendición que puedan declarar esa persona. Dios toma eso muy en cuenta. Entonces, hijos de Dios, fijémonos bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Tomémoslo en cuenta y aprovechémoslo. No pasemos por alto más bien a esos detalles. Dios manda a los sacerdotes levitas que bendigan al pueblo. Miremos en Números capítulo 6, versículos 23 y 27. Y dice allí, Dios le está hablando a Moisés. El sumo sacerdote era Aarón y sus descendientes, sus hijos, toda su descendencia, iban a ser sacerdotes del pueblo de Israel. En este tiempo los hijos de él ya eran sacerdotes. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y sigue diciendo el Señor: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¡Wow!
Dice el Señor, fíjense qué interesante esto. Recuerden que Dios mismo que está hablando directamente, no está usando ningún intermediario. Dios le está diciendo eso a Moisés. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Quién va a poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel? Es el que está bendiciendo. ¿Quién? En este caso, el sacerdote. Moisés, como pastor del pueblo de Israel y líder principal, bendijo al pueblo de Israel. Vimos en el versículo anterior. Ahora los sacerdotes, que cumplen una función también pastoral y como maestros e intercesores en el pueblo de Israel, dice, impondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Qué poder y qué autoridad le está dando el Señor a sus siervos? A sus siervos. De poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel. ¿Saben lo que implica poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel? Poner la presencia misma de Dios. No era un letrero que iban a poner en el cielo o poniendo una pancarta de esa grandísima con un anuncio. El nombre de Dios es Jehová o Jesucristo sobre el pueblo de Israel. No, Señor. Era que la presencia de Dios iba a estar por el pueblo de Israel como resultado de la bendición que iban a dar los sacerdotes. Y dice Dios, y yo los bendeciré. Dios iba a respaldar la oración de bendición de los sacerdotes sobre el pueblo, sobre las familias, sobre los individuos. Muy importante esos detalles. Al igual que en los ejemplos anteriores, el sacerdote lo que hacía al bendecir era pedir la bendición de Dios, por lo que se convertía en intercesor o intermediario debido al servicio que realizaba para Dios. ¿Cuál? El de sacerdote. Por lo que bendecía en el nombre del Señor al individuo, a la familia o a todo el pueblo o a la tribu de Israel, lo que fuera que estuviera bendiciendo. Esta oración de bendición llevaba en sí una promesa, por lo que el sacerdote tenía la autoridad necesaria dada por Dios mismo para declarar esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. ¿A quién le servía el sacerdote? A Dios. Y entre sus funciones estaba esa. Así como Moisés, como pastor del pueblo de Israel, tenía esa bendición y esa autoridad de hacer eso. Y lo hizo. Y Dios lo respaldó su bendición. Miremos un poco en el Nuevo Testamento. Hombres bendiciendo a otras personas, en este caso de siervo de Dios, pastores bendiciendo a la grey, a la feligresía, al pueblo del Señor. Miremos el caso del apóstol Pablo bendiciendo a los romanos, a la iglesia de Roma. Como vemos en Romanos capítulo 1, versículo 7, la parte B. Allí él les dice en la carta que les escribe: gracia y paz a vosotros. No es que yo les doy las gracias. Él está declarando la gracia de Dios sobre ellos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos como Él les bendice en el nombre del Padre y en el nombre de Jesucristo, el Hijo. Lo mismo hace el apóstol Pablo y declara algo muy parecido a los corintios, a la iglesia de una ciudad llamada Corinto. Igualmente a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, como vemos en 1 de Corintios 1:3, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, la parte B. Y así a cada una de las iglesias e individuos que el apóstol Pablo le dirige una carta o epístola. Como en el caso de cuando le escribió la carta a Timoteo. En 1 de Timoteo 1:2 aparece una bendición para este hijo de Dios, para este hombre. En 2 de Timoteo 2b también, por igual cuando le escribe la carta a Tito y a Filemón. El autor de la carta a los hebreos, en esta epístola universal, o sea que ya no es una carta para una ciudad, sino para toda la humanidad, en la epístola universal de los hebreos, en el capítulo 13, versículo 25, allí también
declara una bendición para las personas. Santiago, en su epístola universal, en el capítulo 1, versículo 1, en la parte B, también bendice al pueblo. El apóstol Pedro lo hace en sus dos epístolas universales. En primera de Pedro 1, 2, en la parte B. En segunda de Pedro 1, 2, también allí está bendiciendo a las personas. Aún a nosotros hoy en día. Judas, en su epístola universal, en el versículo 2, también bendice. El apóstol Juan, en su segunda epístola universal, en el verso 2, también declara una bendición. Pero también en el Apocalipsis, ese libro que le da tanto miedo a muchas personas, y que a mí me encanta, por cierto, ese libro, el capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a leerlo otra vez. Fíjense para quién es la bendición. Bienaventurado, o sea, muy bendecido. Bienaventurado el que lee, primero, para el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Todo aquel que lee el libro de Apocalipsis se lleva su bendición. Muy bien. Como hijos de Dios, estamos llamados también a bendecir. Ya aquí no es de una autoridad, ya sea espiritual, un pastor, el sacerdote, o el padre al hijo, o los padres a los hijos, o a los nietos. Pero vemos ahora cómo un hijo de Dios también puede bendecir como hijos de Dios. Mateo 5:44, allí se nos dice: pero yo os digo, está hablando el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor Jesucristo nos está diciendo entonces que bendigamos aún a aquellos que nos maldicen. Bendigamos. Como hijos de Dios podemos bendecir. Claro que hay que tener cuidado, porque entonces algunos dicen: yo puedo bendecir también. Entonces no quieren que sus padres les bendigan, o no buscan la bendición de sus padres, o no buscan las bendiciones de sus pastores, o de su líder de célula, algo así por el estilo, porque ellos también pueden bendecir. Cuidado, porque eso es lo que está demostrando es altivez, orgullo, prepotencia y bueno, y unas cuantas cosas más que mejor me pongo, etcétera. Y un corazón altivo no bendecirá a Dios. Es verdad que podemos bendecir, pero lo más importante que necesitamos para bendecir, luego de tener al Señor en nuestra vida, es ser humildes. Ser humildes. En primera de Pedro 3:9 también vemos otro versículo relacionado con lo que estamos hablando. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, como somos bendecidos, como tenemos como herencia la bendición, ¿qué debemos hacer? Bendecir. El bendito, ¿qué hace? Bendice. El bendito bendice. Cada uno da conforme lo que tiene y conforme lo que es. Conforme actuamos, demostramos entonces lo que somos, según lo que nos habla Pedro. Aparte de declarar la bendición, también se puede, por la imposición de manos, impartir la bendición. Claro que hay que tener cuidado en cuanto a quién se anda imponiendo la mano. La palabra de Dios nos dice: no impongáis las manos con ligereza. Cuidado. Pero en Génesis 48:14, precisamente cuando Jacob bendice a sus nietos, vemos lo siguiente. Entonces Israel, es el mismo Jacob, como ya hablamos, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. ¿Se acuerdan que les expliqué eso hace un momento? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede
aunque Manasés era el primogénito. Pero vemos que hizo Jacob. No solamente declaró las bendiciones con sus labios, sino que impuso las manos. Vemos cómo en la Biblia, en muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, por la imposición de las manos, sucedía la bendición de milagros, de sanidades, señales, prodigios. No siempre Jesucristo o los apóstoles para sanar imponían las manos, otras veces sencillamente declaraban la sanidad. Como aquel que dijeron, en el nombre de Jesús levántate y anda, a aquel paralítico que estaba allí en la puerta del templo. Y fue sanado y fue restaurado completamente. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Por la imposición de las manos también se puede impartir la bendición. Es triste como muchos hoy en día menosprecian las bendiciones aún de sus propios pastores. No le dan importancia. A veces se van a los extremos. Hay lugares donde idolatran a los pastores y los ponen, pero miren que por allá arriba. Y en otros lugares, para nada. Hay que tener cuidado con los extremos, pero es triste cuando se menosprecia la bendición que Dios puede dar a través de su respectivo pastor. Fíjense como digo, respectivo pastor, porque hay algunos que se la pasan de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, queriendo buscar la bendición. Y Dios se mueve por autoridad. Eso andan como ovejas sin pastor, pero en este caso no es problema del pastor, el problema es la oveja. No es porque no haya pastor, es porque la oveja está saltándose de redil en redil. Anda de un sitio para otro. Qué triste. Pero recuerden algo sumamente importante, que de manera especial, cuando tus pastores oran por ti, te bendicen o te imponen las manos, la mano de Dios a su vez y su gracia se va a mover en favor tuyo. Como veíamos en el caso de los sacerdotes. Dios les dijo, bendigan. Dijo, y yo los bendeciré. Dios respalda este tipo de oración, este tipo de bendición. Es sumamente importante que como hijos de Dios estemos claros en que no debemos estar buscando la bendición por ahí donde cualquiera. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ay, que fulano me bendijo. ¿Quién es ese fulano? ¿En el nombre de quién bendice? Veíamos que debemos bendecir en el nombre de Dios, en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo o combinados los tres. O como el apóstol Pablo que dijo Dios Padre, Dios Hijo, combinó a dos de la Trinidad. Hay que mirar en nombre de quién es que están bendiciendo. Uno ve muchas cosas, en la televisión se ven muchos por ahí bendiciendo y haciendo cosas y se creen que esas bendiciones las respalda Dios. La bendición o buen deseo que venga de parte de un sacerdote pagano, de un adivino, de un brujo, de un hechicero, de un chamán, de un astrólogo, por más que diga con mucho amor, o que diga que te mando buena vibra y buenos deseos, como se usa mucho en la televisión, nunca será una bendición real. Más bien, muchas veces esas cosas lo que se convierten es en maldiciones, porque no vienen de parte de Dios. No vienen en el nombre de Jesucristo o del Padre, o en el nombre del Padre o del Espíritu Santo. No. Como les digo, cada uno da lo que tiene. Y si esa persona ni siquiera tiene al Señor, ¿qué bendición de parte de Dios va a dar? Que tener mucho cuidado. Y vuelvo y digo, muchas veces lo disfrazan y dicen, no, es que lo hago con amor. Perdóneme, el que se haga con amor no es suficiente. Tiene que ser basado en lo que Dios dice. Recuérdese que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Hay que tener mucho cuidado. Hay bendiciones que mejor nos dice, en el nombre de Jesús, Señor, cúbreme con tu sangre, guárdame de eso. No deje que cualquiera venga a imponerle las manos a usted. Ustedes tienen sus pastores. Cuidado con eso.
y oremos al Señor. Y miremos que Dios nos ha llamado para bendición y para bendecir.